porque, bueno, pues la idea es no solamente escuchar las 4 ponencias o presentaciones, sino además de eso tener un espacio para la conversación con los que se han unido al evento de hoy. Entonces, de verdad, un abrazo muy fraterno a todos aquellos que se han conectado a esta segunda parte del coloquio. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí, por haberse unido al evento y esperamos que sea muy fructífero, muy ilustrador, como lo fue el día de ayer. Bueno, entonces, tengo el gusto de presentarles, en este caso, a la primera panelista, a Tatiana Guerrero. Ella nos va a hablar de la educación religiosa en Chile. Una palabrita sobre Tatiana. Ella es doctora en educación y doctoranda en estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad. Además es magistra en dirección y liderazgo para la dirección educacional y profesora de educación básica con mención en religión evangélica. Es una profesional con amplia experiencia docente, sumada al trabajo en gestión del currículum en niveles escolares y universitarios, destacando entre otros la creación y dirección del programa de pedagogía en educación religiosa en la Universidad SEC. Actualmente es la secretaria general en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, el CELEI. Ejerce la docencia universitaria y es la directora de la Escuela José de San Martín en la ciudad de San Felipe, en Chile. Querida Tatiana, un abrazo fuerte, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, doctor Mesa. No sé si me pueden habilitar para compartir la presentación. Está habilitado. Sí, está perfecto, muchas gracias. Me cuentan si se ve. Sí, sí se ve. Si la quieres colocar en modo presentación, eso, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, un afectuoso saludo a todos los hermanos en Cristo y a quienes están hoy día convocados a este espacio de reflexión, de compartir, de contarnos qué pasa en la educación religiosa en Latinoamérica y en el Caribe. Ya de repente vivimos un poco mirándonos el ombligo de lo que pasa en nuestras naciones y es profundamente importante conocer qué está pasando con nuestros vecinos para poder generar redes e interacciones que faciliten no solamente el trabajo local, sino que extiendan puentes de colaboración y de mutua entrega. Dicho esto, contarles un poco qué pasa con la educación religiosa en Chile. La educación religiosa en Chile está pasando por un periodo bastante difícil. Esta es una asignatura que está siendo bastante cuestionada en relación a su pertenencia curricular y a la pertenencia vocal, ¿ya? Hoy día la situación política en Chile es muy compleja. Durante el año 2019 tuvimos un levantamiento público que se le llamó el estallido social. Y de eso devino un plebiscito que dio origen a 155 constituyentes que hoy día están en proceso de redactar la nueva constitución. La nueva constitución es una carta de incertidumbre hoy día para el país, porque no sabemos qué viene. Y principalmente en materia de resguardo de libertades religiosas es mayor la incertidumbre. Hubo un muy mal gesto hace poco, donde uno de los constituyentes pidió que se pusiera la bandera cristiana en relación a que en un acto público se había puesto la bandera LGTB, la bandera de los pueblos originarios y así de distintos, comillas, minorías que existen en el país. Y la presidenta de la convención le dijo que no, que la bandera cristiana no aplicaba a ser porque la religión cristiana era una religión colonizante. Entonces, y esa es la razón que dio para no enarbolar la bandera cristiana dentro de todas las banderas que se enarbolaban, distinguiendo las singularidades y multiplicidades que poblan nuestro país. Eso ha generado mucha discusión, mucho debate, no solamente que viene en términos de aplicación de libertad religiosa para nuestra nación, que se supone que está resguardado por los derechos humanos,
que son derechos fundamentales que no pueden ser tocados, pero queda la suspicacia en el aire de saber qué va a pasar. Y específicamente con la clase de religión, que la clase de religión viene siendo bastante vapuleada hace algunos años, principalmente porque no se sabe mucho cuál es la aplicación práctica que esta tiene. Hay quienes culpan a la clase de religión o le agregan un valor a la clase de religión, diciendo que es parte de la promulgación de la dictadura militar, porque hoy día se regula por un decreto, el que es el decreto 84 del año 83. Pero la clase de religión en términos curriculares proviene desde que existen las escuelas, ¿ya? Desde las escuelas coloniales hasta, por ejemplo, dentro de las llamadas leyes laicas, la ley de instrucción primaria en 1920, garantiza el espacio de curricular que era religión y moral, ¿ya? Y ahí se ha convertido en lo que hoy día conocemos como la clase de religión. Esta clase tiene un espacio curricular de primero a cuarto medio, que es los 12 años de escolaridad obligatoria en Chile, con 2 horas a la semana, ¿ya? Y en teoría, los colegios pueden ofertar 40 de las religiones y programas de estudio de distintas corporaciones eclesiásticas que están autorizados por el Ministerio de Educación, pero en la práctica solo se ofertan 2, ya que es religión católica y religión evangélica. ¿Cómo opera esto? Los colegios que tienen un profesor de religión, da lo mismo el credo que tenga, los chiquillos están en la sala y la asignatura de religión es optativa, entonces en el momento de la matrícula el papá pone, opta por religión, si no, religión católica, religión evangélica. En la escuela que yo dirijo agregamos una tercera opción que era formación valórica. Y en esta separación de religión católica y religión evangélica hay colegios que, lo que les decía, el que tiene solo un profesor de religión mete a todos los chicos en la misma sala y es la clase que les toca. Y en otros colegios separan a los niños en religión católica y en religión evangélica, y aquí es donde se produce el mayor pronunciamiento en contra de, con recursos públicos en los colegios estatales, generar proselitismo religioso, ¿ya? Porque al final, si la Iglesia está separada del Estado desde 1925, ¿cuál sería la incidencia de que la clase de religión o la dogmática religiosa y el proselitismo de garantizar la enseñanza de un credo por sobre otro se haga con recursos públicos del Estado? Y esa es sin duda una preocupación importante. Y así es como opera la asignatura de religión en los colegios, ¿ya? ¿Quién es el profe de religión hoy día? Los profesores de religión, dado este decreto 80, que yo les mencionaba del año 83, se especializan en universidades o en seminarios y se les otorga el llamado certificado de idoneidad moral, ¿ya? Hoy día hay 2 grandes entidades que lo entregan, uno por el lado de los católicos romanos es la Vicaría de la Educación, y en el caso de las corporaciones evangélicas, la Comisión Nacional de Educación Evangélica, el CONAEP. Pero como yo les decía, hay más de 40 religiones y programas asociados que también están autorizados para hacer clases en colegio. ¿Qué pasa con ellos? Su misma corporación eclesiástica entrega este certificado de idoneidad, ¿ya? Y con eso quedarían habilitados para hacer religión. Ahora, quienes somos detractores del certificado de idoneidad, precisamente por su mala praxis, creemos que es un certificado que no habilita competencia ninguna para poder hacer clases al interior de los colegios. De hecho, si bien los hermanos católicos ya profesionalizaron a todos sus profesores, y en ejercicio no hay casi ningún profesor de religión católica que no tenga el título de profesor, el mundo evangélico lamentablemente todavía no ha profesionalizado a toda su gente. Entonces, si bien hay gente que pueda tener a lo mejor formación de seminario o otros que han sido formados dentro de las iglesias, eso no compite con 5 años de universidad de alguien que ha estudiado pedagogía y en términos técnicos tenga las competencias para evaluar, para planificar, para tener las estrategias metodológicas correspondientes a los rangos etarios que está haciendo clase. Entonces, este certificado de idoneidad
que lo dan las corporaciones, solo pide que tenga la habilidad moral, y esta habilidad moral, ¿quién lo dice? El párroco o el pastor de la comunidad eclesiástica a la que pertenece. Pero insisto, no garantiza idoneidad pedagógica, ¿ya? ¿Y qué pasa con los que dirigimos a estos profesores que no son profesores? Cuesta mucho en términos técnicos hacerles entender cuál es la pertinencia técnica de lo que tienen que hacer, y por eso de repente salen mal evaluados en la evaluación docente y genera ese tipo de problema. Ese es el estadio más o menos de lo que sucede en la clase de religión a grandes rasgos y cómo se norma en Chile. En el año 2017, la universidad, o sea, perdón, el PNUD de las Naciones Unidas le encargó a la Universidad Católica. Yo estuve en la licitación, pero no ganamos con nuestra universidad, ganó la Universidad Católica el estudio, de saber qué pasaba al interior de la clase de religión, porque al final se convertía en una caja negra que los directores no sabían qué hacían, del Ministerio de Educación tampoco sabía, y de ahí se generan 4 propuestas que son los escenarios que les voy a presentar. Pero antes de partir con eso, quiero contarles un chiste que nos va a hacer sentido a todos. Está Dios, supongo con San Pedro, con algún asistente ahí en el cielo, y le preguntan, ¿qué pasa que están llegando tantas almas de golpe? ¿Qué pasa en Medio Oriente? Es que en Medio Oriente se están matando a lo loco. Ay, el viejo truco de liquidar a otro porque es diferente. Monoteístas contra politeístas, católicas contra protestantes, judíos contra palestinos, lo de siempre. Y dígame, le pregunta este asistente a Dios, y dígame Dios, ¿por qué pasa esto? Y Dios le responde muy sabiamente, ay, ni idea, yo de religión entiendo tan poco. Ese es el escenario que hoy día me gustaría trabajar y presentar. Eximirnos de estas pugnas proselitistas y separatistas que tan mal le hacen a la educación religiosa, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, y entender que el pensamiento religioso y la trascendencia de la educación religiosa deben ir mucho más allá de las fronteras reduccionistas de nuestras propias confesiones o movimientos eclesiales. Como les contaba, el año 2017 el PNUD encarga este estudio y lo toma la Universidad Católica de Valparaíso, y se llega a la conclusión de que es un espacio de reflexión valórica, filosófica y no necesariamente atendida a lo confesional, ¿ya? En este estudio también se revela cuál es la cantidad de profesores con formación y quiénes todavía son un escenario un poco nebuloso de qué pasa con la instrucción formal de los profesores de religión en Chile. Lo interesante de este estudio, que a mí me parece que es una propuesta técnica muy importante, dado que la mayoría de los colegios hoy día están en la clase de religión, aun cuando es un profesor católico o un profesor evangélico, formando en términos de educación valórica. De hecho, muchos colegios pedimos a nuestros profesores de religión que no hagan proselitismo, que no hagan dogma dentro de la clase, porque el Estado de Chile es laico y el trabajo de la clase de religión confesional debe ser exclusiva de los colegios confesionales y proveer en cambio una visión un poco más pluralista y global de formación valórica y de enseñanza de historia y pensamiento religioso, ¿ya? Inclusive religiones comparadas, cosa de que los estudiantes puedan generar una panorámica de lo que es la espiritualidad humana en términos mucho más grandes. Y dentro de eso, los 4 escenarios propuestos es que exista una clase separada de religión confesional, otra de espiritualidad ética, una de historia de las religiones, una alternativa de cristianismo, ya ni siquiera separado en tipos de cristianismo, y otra de espiritualidad y ética, ¿ya? Estas propuestas no han sido recogidas aún por el Ministerio de Educación, no hay mesas de trabajo en las cuales se esté dialogando al respecto. De repente a quienes nos consideran expertos nos llaman a conversar un poco sobre esto, que son argumentos que venimos dando hace rato, pero no existen como las voluntades técnicas todavía de declarar curricularmente qué va a pasar con la clase de religión. Yo creo que se está esperando el escenario de qué va a pasar con la constitución política del país también.
porque al ser reformada la Carta Magna, todas las otras leyes que se desprenden de la Carta Magna, incluyendo las leyes que regulan educación, estarían sometidas entonces a sedazo de la nueva Constitución. ¿Qué pasa con las falacias que están en torno a la educación laica? ¿Ya? Dentro de los detractores de la clase de religión dicen que no debe existir la clase de religión en los colegios porque el Estado de Chile es laico. En eso nosotros creemos que laicismo no es lo mismo de ateísmo, laicismo no es lo mismo de religiosidad, laicismo es el respetar el pensamiento divergente de cualquiera expresión humana de espiritualidad, ¿ya? No necesariamente el declarar que en esta separación de la Iglesia y el Estado se elimine la confesión, la pertenencia religiosa de las personas, ¿ya? Por lo tanto, no se debe tener temor a quienes satanizan el concepto de que Chile es un Estado laico, sino que cautelar qué pasa con ese laicismo y si están siendo resguardadas las libertades de expresión de quienes profesamos algún credo o quienes deseamos que se pueda discutir al menos sobre las intencionalidades y sobre las competencias que tiene dentro del currículo la educación religiosa. ¿Qué pasa en esta separación de lo público y lo privado? Como les decía, la clase de religión tiene que ser repensada. Hoy día los planes, o sea, perdón, los programas de estudio que están regulados para las distintas confesiones están hechos a púlpito, en puertas cerradas. Yo veo que son poco coincidentes, primero con los rangos etarios de a quienes están dirigidos, y los segundos son extremadamente dogmáticos. Por lo tanto, si queremos trascender a eliminar los reduccionismos de la clase de religión, es importante que eh, este repensar la clase de religión pueda ser posicionada por equipos multidisciplinarios, multireligiosos y que puedan generar factores de unidad común, ¿ya? Creo que nos haría muy bien, por ejemplo, sentarnos a una mesa de diálogo ecuménico para generar un programa de cristianismo común y no seguir separándonos en católicos y evangélicos, ¿ya? Pero principalmente que esto lo escriban educadores y no clérigos, de cualquiera sea de los bandos. Necesitamos reformar urgente hoy día con temáticas que atiendan la diversidad. En Chile está muy de boga lo que se llama la ley de inclusión dentro de los colegios y que esta inclusión trascienda no solamente a lo meramente patológico, que son las necesidades educativas especiales o con ese enfoque patologizante de las necesidades educativas especiales, sino que trascienda también a las comunidades migrantes. Por ejemplo, tenemos una alta migración haitiana en Chile y de otras entidades centroamericanas, donde por ejemplo el candomblé o la santería afrocubana, que son expresiones religiosas que nosotros en Chile no conocíamos antes de estos procesos migratorios, hoy día se están viendo súper fuertes. Entonces, que la clase de religión en Chile también pueda abordar como un espacio de respeto a las expresiones de espiritualidad que son diversas a estos nuevos fenómenos que existen, migratorios que existen en Chile, y a estos nuevos ciudadanos también podamos darle la atención que merece. Por lo tanto, en esto de aunar voluntades políticas y aunar voluntades educativas, es importante reformar la clase de religión para que la clase de religión no desaparezca. ¿Por qué puse esta foto de He-Man, de Yo tengo el poder? Porque creo que los educadores somos eso, personas que tienen el poder de generar cambios y de generar transformaciones, ¿ya? Y en estas transformaciones de proceso, a lo mejor no tenemos que esperar que las grandes voluntades políticas se hagan cargo y ordenen esto, porque si seguimos esperando así, el buque se mueve demasiado lento. Sino que los profesores que estamos generando formación axiológica y que estamos generando bases éticas en nuestros estudiantes podamos generar un estado de comprensión que posibilite el diálogo interreligioso primero al interior de nuestras salas de clase y eso se extienda también a la sociedad. Si reformamos la clase de religión y las interrogantes que está teniendo el estudiantado hoy día y que el currículo pueda
responder primeramente a las interrogantes de los estudiantes y también a las interrogantes de la sociedad, porque, por ejemplo, cuando uno trabaja como curriculista y, para armar una carrera, no sé, de enfermería, lo primero que uno sale a buscar son las respuestas del mercado, de qué se necesita en un enfermero hoy día y cuáles son sus necesidades de formación técnica, mediática y cuáles son las asignaturas que debiese tener, por ejemplo, para que cursar con las, o sea, para que ellos puedan atender con las necesidades tecnológicas, por ejemplo. En la clase de religión no estamos atendiendo a cuáles son las necesidades epocales, ¿ya? Por lo tanto, si los profesores nos damos a la tarea de hacer investigación de aula y generar dentro de esta investigación-acción propuestas curriculares para nuestro microcurrículum, creo que podemos generar una muy buena intervención para que nuestros estudiantes puedan ser la próxima generación más dialogante, más inclusiva y más respetuosa de la creencia de las personas. Entonces, dentro de esto de la educación religiosa valórica en contextos confesionales y no confesionales, primero creo que es súper importante desacralizar la normatividad de las funciones, como explica Valls, ¿ya? La clase de religión se da en un ambiente profano, la escuela es un ambiente profano, no es un ambiente sacralizado como es la iglesia. Por lo tanto, si el profesor desacraliza y en el fondo humaniza la funcionalidad y la normatividad de su clase, va a poder generar espacios de diálogo y de puente eh, y de conexión con la cultura de nuestros estudiantes, porque de repente nos vemos muy alejados de cuáles son las, perdón, las necesidades culturales a las que debemos atender en nuestros estudiantes, y eso va más allá de la música que escuchan. Generar comprensiones a las épocas de nuestros contextos educativos y a los fenómenos religiosos de Latinoamérica. Hoy día en Latinoamérica tenemos fenómenos religiosos que no habíamos visto, por ejemplo, dentro del mundo evangélico han aparecido todas estas sectas de el Evangelio de la Prosperidad, que generan otras comprensiones que son diferentes de la religiosidad, donde la venta de indulgencias, por ejemplo, se puso de moda a pesar de que desde 1517 que venimos peleando en contra los protestantes de las indulgencias. Y eso genera nuevas formas de abordaje también de la experiencia religiosa. Entonces, eso de comprender epocalmente qué pasa en los contextos educativos y qué pasa en los contextos religiosos va a poder dar pie a que los educadores vean más allá de su nariz. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos hoy día. Y especializar y profesionalizar la función de los profes de religión. ¿Ya? Creo que es impresentable que hoy día, 2021, existan dentro de las salas de clases gente sin formación pedagógica o profesional ad hoc a la función de ser profesor. Y la educación religiosa es profundamente sensible para que sea enseñada por personas que no tienen la formación correspondiente. Y en eso eh, puedo pecar de ser un poco quizás violenta en mi expresión de decir que no deben hacer clase de religión la gente que no tiene formación acorde, ¿ya? Porque en ciencias o en biología no vamos a poner a hacer clase de religión a alguien que tiene secundaria, ¿ya? Que es lo que pasa hoy día con algunos profesores de religión evangélica, que solo tienen secundaria y algunos cursitos de Biblia, algunos cursitos de formación en su iglesia, pero no tienen formación. Y hacer biología, hacer lenguaje, hacer matemática, ¿pondríamos también un profesor con esa formación? Y la respuesta es amplia y decir no, ¿ya? Vamos a poner, podemos a lo mejor habilitar un ingeniero para que haga clase de matemática, pero no a alguien que no tenga la formación universitaria. Entonces, ¿por qué la clase de religión tiene que ser el pariente pobre y recibir gente que no sea idónea en términos técnicos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? Proyectar el futuro de la clase de religión no se comprime a la custodia o defensa de creencias particulares, sino que obliga a ampliar el sentido de la comprensión social de las diversidades a un civismo bien estructurado, alejado de demagogias y de rimbombantes consignas de coloniales mal aplicadas. Ya una de las razones que dan para eliminar la clase de religión es que es un proceso colonialista, el decolonizar
y el deconstruir que dentro de los fenómenos migratorios hacia esta destructuración de lo que dice Bauman, de esta modernidad líquida, que todo ya se va entre los dedos, no tiene que ver con necesariamente procesos de destrucción, sino que tiene que ver con procesos de reentender y reestructurar también las consignas y las operaciones de cómo vamos estructurando el lenguaje, enarbolando banderas, cómo vamos armando la lógica de funcionalidad técnica que tienen también las clases dentro del currículum mayoritariamente, y por qué la clase de religión también debe sufrir este proceso, porque la clase de religión es la que atiende la mayor cantidad de diversidad humana. Nosotros no solamente no nos hacemos cargo del desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes, sino que nos hacemos cargo del desarrollo emocional y de la inteligencia espiritual de nuestros estudiantes. Y esa formación de la inteligencia estructural, o sea, de la inteligencia espiritual en términos estructurales, es también un desafío para poder entender qué está pasando en las lógicas de deconstrucción del concepto de género, la lógica de construcción del concepto de propiedad, la lógica de construcción del concepto de identidad, de civismo, de ciudadanía, etc. Entonces, en esto como habla Ulrich Beck de lo local, ¿ya? Que mezcla lo global con lo local, atender a cuáles son estos conceptos de localidad que necesitan nuestros estudiantes para poder satisfacer sus necesidades de conocimiento y sus necesidades de formación espiritual, ¿ya? ¿Hacia dónde avanzar como la praxis y la estructuración a modo de conclusión de cómo podemos orientar lo que viene de la clase de religión? Eh, Me gusta mucho el concepto de Chomsky de deseducar. Por lo tanto, creo que si podemos atender a una educación religiosa y valórica que deseduque, por lo tanto, desprograme esto de que existe una religión por sobre la otra, o que existe un credo o una forma de acercarse a Dios o a la espiritualidad mejor que otra, podemos enseñar el respeto y la tolerancia. Y si podemos avanzar en respeto y tolerancia, vamos a poder avanzar en ser una mejor sociedad. Atender a la perspectiva y la identidad humana en esta modernidad desperdiciada, donde cada día la ética del consumo vale más que la ética del humano. Creo que es importante también atenderlo. Y reformar la educación religiosa hoy es una necesidad urgente de potenciar la formación valórica al interior de todos los establecimientos educacionales. Y también la oportunidad de curricularizar la historia de las religiones, análisis de religiones comparadas, comprensión de los procesos cívicos desprendidos de la libertad de conciencia, entre otras múltiples posibilidades temáticas que aborden la inclusión desde diagramaciones curriculares prácticas, concretas e intencionadas, y no solo desde discursos de buena voluntad que no se materializan en políticas educativas, que incluyan a los creyentes y no creyentes que cohabitan las diversas aulas de esta nación. Ay, eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, por esta exposición. Ya nos damos cuenta que las preocupaciones y desafíos de la educación religiosa en Chile también parecen ser nuestras preocupaciones y nuestros desafíos. Esperemos entonces saber qué preguntas y comentarios recibimos de parte de los asistentes frente a esta primera ponencia. Muchas gracias de nuevo, Tatiana. Vamos a darle la palabra a Freddy Gracias a ustedes. García Alvarado. Él nos va a hablar sobre la educación religiosa en República Dominicana. Freddy dice de sí mismo ser maestro por mística y vocación, con 30 años como catedrático universitario, ha pasado por diversas universidades, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Católica de Santo Domingo, la Universidad Tecnológica del Cibao, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Recinto Félix Evaristo Mejía, el Instituto Tecnológico de las Américas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es integrante del Equipo Nacional de Formación Integral Humana y Religiosa. También es técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación Nacional.
Él es máster universitario en filosofía en un mundo global de la Universidad del País Vasco. También es magíster en planificación y gestión educativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene un posgrado en formación integral humana y religiosa de la Universidad Católica de Santo Domingo. Bueno, Freddy, gracias desde ya por tu intervención sobre la educación religiosa en República Dominicana. Tienes la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Saludos a mis colegas desde Santo Domingo. ¿Verdad? Voy a compartir algunas ideas de la situación en que se encuentra la enseñanza religiosa escolar, que aquí es formación integral, humana y religiosa. Ya veremos por qué. O sea, que aquí no se llama ERE, como en otros países, ni educación en la fe, sino se llama formación integral, humana y religiosa. Bueno, como igual que otros países, esta es una asignatura o un área curricular del sistema educativo preuniversitario de la educación dominicana. Está presente en los niveles primario, ¿verdad? Que hay aquí 1.6 y secundario 1.6 también, y también la modalidad de personas adultas. Un poco aquí de historia, hay un concordato aquí que aún está vigente del 1954. En ese concordato básicamente se establece que la enseñanza religiosa que el Estado va a suministrar está orientada por los principios y doctrina de la moral católica. Además indica que en las escuelas públicas se va a enseñar religión y moral católica tal como lo consigna en ese acuerdo, diríamos, internacional. Los textos o libros que se usen en esa enseñanza serían aprobados por la autoridad eclesiástica y que los profesores, ¿verdad?, que enseñarían esta asignatura deberían contar con un certificado de idoneidad expedido por la autoridad eclesiástica. Además, estamos presentes como área curricular, como asignatura de, en este caso se llama moral, enseñanza moral y religiosa, en la ley de educación que está vigente todavía, del 1997, la llamada 6697. Ahí hay unos artículos dedicados a esta asignatura. La página del artículo 22 al 25, básicamente es una copia del mismo concordato, donde se establece que se enseñará la enseñanza moral y religiosa. Ahí le quitan el aspecto católico, como decía en el concordato. La ley llama, y está vigente en este momento, enseñanza moral y religiosa. O sea, se le quita el aspecto de católica. Pues básicamente ahí lo que indica en la ley de educación, que está vigente todavía, que la enseñanza moral religiosa, ¿verdad?, está sujeta al acuerdo internacional y lo que establece el currículum oficial del Ministerio de Educación en otro país. Básicamente, pero apunta también que aquellos padres pueden pedir que sus hijos sean exentos de esa enseñanza. Aquí no hay, como decía Tatiana, esa dualidad entre enseñanza católica y enseñanza evangélica. Aquí hay un solo currículo, el currículo de formación integral humana y religiosa, que se debe dar o se da en las escuelas públicas y también en las escuelas privadas. Luego vamos en esto a profundizar un poco. Existe una ordenanza, la llamada 2/2000, la que reglamenta la ley de educación y lo concerniente a la enseñanza moral y religiosa, donde se establece que la enseñanza moral y religiosa se va a enseñar a través de la asignatura de formación integral moral y religiosa. Desde ahí comienza el cambio, ¿verdad?, del nombre de la asignatura. Un poco de historia, ahí lo que de esta enseñanza se llamamos aquí FIR o formación integral moral y religiosa, nace en el seno de la catequesis católica. Por eso, hasta el año 1985, los cuadernillos, los programas que se ejecutaban en la escuela pública eran básicamente con un enfoque catequético, dogmático y sacramental, porque nació ahí, en el seno de la catequesis. El nombre de la asignatura, que antes era religión, todavía cuando yo me di en clase era religión, se cambia en el 1985,
se hace ese cambio de religión por formación integral humana y religiosa, viendo un poco los cambios que se producían en ese momento y un poco la apertura y la inclusión. Hay varias reformas curriculares que llama la inclusión, llama la apertura, llama el aspecto ecuménico, donde la más famosa se dio en el 1992, el famoso plan nacional que el PNUD también llevó aquí. Entonces, todavía en esas currículas se nota el aspecto un poco muy catequético o dogmático, pero ya hay una conciencia que son nuevos tiempos, ¿verdad? Y realmente uno de los debilidades nuestras son la formación docente, que Tatiana hacía referencia, porque lo que enseña en la clase de formación religiosa en los liceos y escuelas del país son básicamente personas que son formados en otra perspectiva de educación básica o educación primaria, educación secundaria, y muy pocos son titulados en formación religiosa o en teología o en formación humana religiosa. Por tanto, hay una gran debilidad. Básicamente se toma al docente que tiene un perfil básicamente religioso, sea católico o sea evangélico. O sea, tenemos muchos docentes y técnicos docentes a nivel nacional que son católicos y otros también que son, diríamos, evangélicos. Por eso, cuando no hay un nombramiento específico del docente, pues la directora o el director del centro toma, diríamos, la que tiene cierto perfil, el que es creyente, que tiene cierta vivencia religiosa, y le coloca para que enseñe la asignatura. Luego vino un programa de formación de diplomado, que teníamos un diplomado que para formarlo en 3 meses, básicamente en didáctica y en currículo y algo de Biblia, para ir subsanando esa parte de la debilidad de la formación docente que tenemos en este momento y que sería algo siempre como perenne. Ahí vamos a hablar sobre eso. La enseñanza en el aula también puede ser relativa, depende de quién la da. Hay personas bien formadas que siguen el currículo. La orientación siempre que se da aquí es que se ciñan al currículo. El currículo está elaborado en un enfoque inclusivo. Es un enfoque que no es aconfesional, es confesional porque es cristiano, pero no es un currículo, diríamos, dogmático, ni catequético, ni sacramental. Es un currículo que trabaja la parte religiosa de la perspectiva del cristianismo, presentando a Jesús, su propuesta, sus valores, sus acciones y su mensaje. Pero en la currícula oficial no va a haber una temática, por ejemplo, de un sacramento, ni de rosario, que son temáticas más propias de la catequesis, porque sabemos que el aula es algo plural, donde el objeto es otro, también la metodología es otra y también el contenido también. Es decir que hay personas que son católicos, otros que son evangélicos, y hay personas que no son ninguna formación, que dan un tema y eso. Pero procuramos que el docente que enseñe la asignatura, pues se ciña básicamente a lo que el currículo plantea. Realmente tenemos centros confesionales privados que estos deben ajustarse a la currícula oficial y además por ser su política ideológica, pues van mucho más allá de lo que el currículo plantea. Dan el currículo y también como tienen la ley lo contempla que pueden, ¿verdad?, ser acorde a su política oficial, a su ideología religiosa, o pues también ellos van más allá del currículum, siempre lo han hecho y pueden ofertar también ese enfoque propio de ellos, tanto sea católico como sea evangélico, otras confesiones. Entonces, el pacto educativo que se firmó hace unos años, hace como 10 años, ya está contemplando una enseñanza laica, ¿verdad? Eso todavía no se ha discutido aquí, pero está plasmado. Se espera que se hagan mesas de trabajo para abordar el tema, la enseñanza laica en ese sentido, pero es un tema que aquí todavía, en este momento, pues no es preocupante, aunque sí está diseñado en ese pacto educativo, en ese sentido. Algún fenómeno que aquí pasa recientemente es que como aquí hace 10 años se ha dedicado el 4% de la educación, pues ha crecido enormemente la matrícula
en el sector público. O sea, muchos colegios han ido menguando la matrícula y esos estudiantes han migrado al sector público, lo cual muchos colegios han tenido que cerrar, o lo que me han hecho como inteligente es hacer un convenio que pasa en el colegio en manos del Estado, y entonces, pero queda administrado por la congregación o por el pastor o por la persona que es dueña. Entonces, ese fenómeno está ocurriendo aquí hace unos años, que muchos colegios privados han tenido que pasar al Estado. El Estado entonces le paga la nómina, le alquila el local, y entonces hay una especie de convenio de administración que queda en manos del dueño, tanto se ha prestado la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, porque como en la escuela pública pues van de tanda extendida de 8 a 4 y tienen desayuno, tienen comida, tienen merienda, tienen libros, todo gratis. Entonces eso ha llamado mucho la atención de que personas de clase baja, alta o media baja, pues inscriben sus niños y sus niñas, sus jóvenes en la escuela pública. Entonces también eso ha crecido en cuanto que esa escuela o ese colegio que era antes privada y era evangélico, era católica, tenía muy bien organizada la parte de la enseñanza religiosa y se acogen al currículo y también dan su parte ideológica dentro de la asignatura. Bueno, a nivel del currículo, ¿cómo estamos organizados? Pues se enseña, como hemos dicho, en los niveles primarios, que son 6 grados acá, y secundaria también son 6 grados, y también en el subsistema de personas jóvenes y adultas. La carga horaria, muy parecida a la de Chile, son 2 horas semanales en la jornada escolar extendida, ¿verdad? De 8 a 4, y 1 hora semanal en la jornada regular, que es de 8 a 12. Entonces, en ese sentido, hemos ganado un poco, porque antes era más 1 hora a la semana, y ahora como la tendencia es que todos los centros educativos sean de jornada extendida de 8 a 4, tenemos 2 horas en eso. En cuanto al personal técnico docente, tenemos una estructura, estamos insertos en la estructura del Ministerio de Educación. O sea, somos un área curricular como matemática, como lengua española, y pertenecemos a la Dirección General del Currículo, donde se establece el currículo, los programas que se van a enseñar en los niveles y sistemas, modalidades del sistema educativo dominicano. Básicamente somos profesionales de educación, que eso hemos crecido en ese sentido. Como decía Tatiana, a veces le dan la clase a alguien que ha hecho un curso de catequesis o ha hecho unos cursos, uno diplomado y eso. Entonces aquí lo que se estila es que sea profesional de la educación. Eso es lo que está ahí vigente. Entran por concurso al sistema público, por concurso, un concurso que establece la titulación. En este momento estamos en esa fase y nada más no han aceptado el concurso aquellas personas que tienen el título nada más de formación integral humana y religiosa. Son muy pocos. No han aceptado la filosofía, tampoco ciencia religiosa, tiene que tener la parte educativa. Entonces ahí hemos salido un poco débil en el concurso que está vigente, porque hay pocos titulados específicamente en esta área curricular. Es decir, que antes se entraba por que el obispo encargado de la diócesis emitía una carta y básicamente ese candidato era nombrado. Ese era como el sistema antes. Ahora no, ahora usted quiere ser profesor de esta asignatura, debe concursar. Pasa una prueba de conocimiento, una prueba psicológica y una prueba de competencia. Existe un equipo técnico curricular, el cual yo coordino desde la Dirección General de Currículo, en concordancia con la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y también aquí hay 4 técnicos nacionales que son especialistas en educación, psicólogos, filósofos, educadores. Ahora, en cada dirección regional, que son 18, pues tenemos un técnico, una técnica que es la que se encarga de la asignatura o del área curricular. Y en cada distrito, que son como 130 distritos, tenemos también otro técnico. La mayoría son católicos, pero también hay que son también evangélicos. Y ahí también docentes en nivel primario y secundario, como hemos dicho anteriormente,
también son la mayoría católicos, por ahí también que son evangélicos, y otros que no son ni lo uno ni lo otro, sino que le dicen, se llama aquí de relleno. Dice, tenga ahí para que complete su sexto y de esa clase. Entonces, también existe de todo en ese sentido. Bueno, contamos con libros de apoyo, o sea, tenemos mucho, aquí el sistema educativo dominicano regala los libros en las escuelas. Ahora mismo ahí se van a entregar los libros a nivel primario y a nivel secundario, en ese sentido. O sea, tenemos ahí parte de esto. Básicamente, como ya en mi tiempo, bueno, el enfoque nuestro no es un enfoque, diríamos, aconfesional, sí, pero es un enfoque cristiano donde hacemos énfasis en la parte formativa, en la parte de los valores, en la parte de la dignidad de la persona humana. Por eso el nombre de la asignatura, formación integral, humana y religiosa. O sea que a veces la gente le hace énfasis, la corte dice educación religiosa, o la corte educación humana, o educación integral. El nombre es muy largo, pero quiere dar énfasis, ¿verdad? En esa parte de no ser catequesis, de hacer énfasis en la formación de la persona, en la parte de la autoestima. Trabajamos básicamente, ¿verdad? Estas relaciones personales, relación consigo mismo, con un sujeto, con la autoestima, la autovaloración, relación con los demás, la convivencia armónica, con la naturaleza. Trabajo muchas partes, esa parte en el currículo, del cuidado y respeto de las mismas, y con la trascendencia, la parte espiritual conectada, ¿verdad? Con el Dios, en este caso, el Dios de Jesús. Y también tratamos otras denominaciones religiosas en el ámbito curricular a nivel de formación para el sujeto. Bueno, ya casi mi tiempo, pero aquí tenemos el enfoque por competencia, donde básicamente tenemos dos competencias fundamentales nuestras, específicas, que es valoración de la vida y la dignidad de la persona humana, y como misa fraterna en apertura a la trascendencia. No sé, aquí hay esas dos competencias específicas nuestras que van como a tributar a esas 7 competencias fundamentales que llamamos aquí, que permea el currículo dominicano. Y por último, básicamente, esas son las temáticas que tratamos como eje temático: la persona, la familia, Jesús, trabajo y tecnología y juego en el nivel primario. De esos ejes troncos temáticos, pues salen los contenidos y la malla curricular. En secundaria, integramos la Biblia y integramos la dimensión religiosa y el trabajo y la tecnología. Sobre eso son núcleos temáticos donde el currículo está estructurado, y por lo tanto, los contenidos y la competencia específica con sus indicadores de logro salen de ahí. Entonces, esas son como la parte eje temático que compone el currículo nuestro. Y a nivel de estrategia, pues nosotros implementamos la estrategia del ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar, en el sentido de estrategia metodológica, donde el ver siempre es un punto de partida de la realidad, el juzgar, el pensar, analizar, actuar son las actividades que hay que hacer para mejorar, el evaluar son las estrategias que usamos para evaluar lo aprendido, y celebrar, que no se queda por la parte lúdica dominicana. O sea, que insertamos este método que hace mucho que está en la iglesia católica, en este caso, en la estrategia de la enseñanza y aprendizaje de nuestro contenido en esta asignatura de formación integral humana y religiosa. Muchas gracias. Freddy, muchísimas gracias a ti por esa exposición. Bueno, sabemos que el tiempo es corto para pues hacer una panorámica profunda sobre la educación religiosa, y sin embargo los elementos que has presentado creo que son suficientes, aunque básicos, para poder entender cómo ocurre la educación religiosa en República Dominicana. En el chat hay una pregunta, no sé si la quieres retener para el momento del conversatorio, e igualmente alguien pidió, si es posible, tener tu correo electrónico. Tú mirarás si lo colocas en el chat para todos o solamente para esta persona que lo ha pedido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por la exposición, Freddy. Vámonos entonces para la tercera intervención. En este caso, aquí desde casa, bueno, yo me siento como en casa, por eso digo desde casa. Aquí vamos a escuchar entonces cómo es la educación religiosa en Costa Rica. En este caso vamos a escuchar a Jonathan Jiménez Porras. Él es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo.
licenciado en Administración Educativa, docente de educación religiosa con experiencia en primaria, secundaria y educación superior. Él es escritor nato. Algunos de sus intereses: la diversidad cultural en América Latina y su historia, la espiritualidad, la teología bíblica, las oraciones católicas, los rezos judíos y musulmanes, la meditación budista. Ha publicado diversos artículos de religión y de educación religiosa y tiene innumerables columnas de opinión. En el año 2014 ganó el premio Jorge Bolio en categoría ensayo con su obra Un sentido para la educación, certamen del Colegio de Licenciados y Profesores en Ciencias, Letras y Artes. Jonathan, un gusto tenerte en la tarde de hoy aquí, departiendo sobre la educación religiosa en Costa Rica. Te escuchamos a partir de este momento. 15 minutos. Muchísimas gracias, doctor José Luis Mesa. Realmente soy muy agradecido con el equipo organizador de este coloquio. Creo que es un espacio indispensable para repensar la educación religiosa. Cuando digo repensar, pienso también en redefinirla, en reconocerla como otra posible, recaracterizarla, evaluarla, reanalizarla y, por tanto, acostarla a una mesa o cama de quirófano para intentar curarla si hubiese algo que sanar. Bueno, muy buenas tardes también a todos los participantes, todos y las participantes de este coloquio. Espero que se encuentren en un momento agradable en sus vidas, en un lugar acogedor, un lugar bonito. Estoy en este momento en el Liceo Carrillos de Poás, acá en Costa Rica. Voy a tomarme aquí la libertad de mostrarles el aula. Esa es una aula típica de una escuela, de un colegio público de secundaria en Costa Rica. Y como pueden ver, pues se mantienen en condiciones pues aceptables en la mayoría. Sin embargo, pues el presupuesto nacional designado a la educación pública es siempre un tema de conversación, un tema de debate, de discusión en medios de prensa, en espacios políticos y en universidades principalmente. Voy a comenzar con una pequeña anécdota que está relacionada con un tema que es como tabú. Y ustedes me van a ayudar, o sea, me van a entender o van a estar de acuerdo conmigo o a discrepar en relación con esto que estoy diciendo. Y es aquella típica pregunta de las personas adolescentes. Soy católico, pero me gustaría ir a una actividad religiosa evangélica. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Debo ir? O viceversa, ¿verdad? Soy pentecostal. Sin embargo, hay una actividad de yoga y me encantaría participar, pero siento miedo, siento temor. Yo creo que nosotros hoy día tenemos en nuestras manos una materia, una temática valiosísima para dar respuesta a estas interrogantes. Creo que definitivamente el miedo no puede ser el ingrediente para responder a esas preguntas. Justamente ayer, y me voy a tomar la libertad antes de comenzar a exponer un poquito, justamente ayer tuve una conversación con una estudiante, una mujer joven, 17 años, más o menos, afrodescendiente, católica, con una pasión enorme por la cultura coreana, bueno, y por las tradiciones de la India. Le ofrecí y le agradecí que me comentara todo lo que sabía y todo lo que podía comentar acerca de esa pasión por la diversidad religiosa asiática que tanto le gustaba. Yo creo que a veces hablamos de la religión
de mis padres, de mi comunidad, de mi grupo. Y eso está muy bien. Eso merece respeto. Pero creo que hoy día tenemos una población que aborda el tema religioso o las temáticas religiosas de una manera distinta a como lo hacíamos hace algunos años. Y aquí retomo algo que mencionó la doctora Tatiana Guerrero sobre desacralizar la educación religiosa. Mira, es muy importante. Y ahora sí, voy a comenzar con algunos puntos. No voy a compartir una presentación, o para cambiar un poco la dinámica que venimos utilizando. Voy a dividirlo de esta manera: pasado, presente y futuro de la educación religiosa en Costa Rica, ¿verdad? Claramente quedarán muchos temas que no voy a poder mencionar y no será pues un tema agotado, pero me gustaría que si tienen algunas dudas puntuales que las escriban y que ahora después con toda confianza me las expresen en la hora de la conversación. Primero, es importante, al hablar del pasado de la educación religiosa en Costa Rica, y creo que en esto compartimos todos y todas los acá presentes, no podemos perder de vista la herencia colonial. Cuando vemos la educación religiosa, cuando la miramos de aquí hacia atrás, vemos una realidad impregnada con ideas coloniales. Así como otros elementos culturales, ¿verdad? Como la arquitectura también, como otras disciplinas académicas tienen este elemento, estos residuos, digámoslo así, de lo colonial, ¿verdad? Que están ahí presentes. Y cuando hablo de lo colonial me refiero a esta visión, entre otras cosas, a esta visión piramidal, que tiene una concepción dicotómica y asimétrica, donde, por ejemplo, lo sagrado es más importante que lo profano, ¿verdad? Lo cristiano es más importante que el originario. Tiene como un ropaje, una toga, ¿verdad? Distinta. Lo oficial es más que lo popular. Y aquí puedo seguir, ¿verdad? Lo masculino es más que lo femenino, etcétera. Es como una explicación del mundo que privilegia lo dicotómico y asimétrico, una relación asimétrica. Y esto es importante que indicarlo, que la educación religiosa, pues, Simétrica. y la educación en general, pues, estaba marcado por una visión unidireccional, autoritaria, basada en adoctrinamiento, ¿verdad? En todos los niveles, y sustentada en una cosmovisión que se impone sobre otras como la única válida. Quiero pensar que estamos viendo hacia atrás, hacia el pasado. No quiero pensar en el presente. Tampoco quiero parecer ingenuo y creer que esto no está presente en muchos de nuestros países, en Costa Rica también. Como punto 2, hay que plantear rápidamente que las alternativas históricas a este modelo pues han sido también difíciles para la educación religiosa. Y pienso, por ejemplo, en el modelo liberal que se impuso, que se planteó en Costa Rica a finales del siglo XIX, y sus dificultades para entender la educación religiosa, ¿verdad? La sacaban totalmente de la escena, del escenario, ¿verdad? Entonces no es pertinente una disciplina denominada educación religiosa o religiosa dentro de un sistema educativo. En Costa Rica, un poquito más hacia acá, en la década de los 40, se consolida una educación religiosa que justamente el 10 de noviembre de 1940 se consolida, se decreta dentro del sistema educativo costarricense. La educación religiosa, eso se vuelve obligatoria en primaria, actualmente 2 lecciones en primaria, 2 lecciones de 40 minutos y 1 lección en secundaria.
Y posteriormente a la Revolución de 1948, que se funda la Segunda República aquí en Costa Rica, se establece un modelo socialdemócrata. Pero la presencia de algunos clérigos partidarios de Liberación Nacional, importantes, ¿verdad? Baluartes, entre ellos el presbítero Benjamín Núñez, fundador de nuestra Universidad Nacional, se marca una continuidad, ¿verdad? Y se consolida la educación religiosa dentro del sistema educativo costarricense. Sin embargo, a partir del 2010, parece iniciar, al menos de forma oficial, lo que parece ser otra etapa, o una nueva era, digámoslo así, que continúa hasta hoy y se caracteriza por un intento de superar el modelo de educación religiosa basado en la visión colonial del mundo, ¿verdad? Donde creo que el papel de la universidad, de la escuela ecuménica ha sido pues importante en cuanto a reflexiones sobre cuál es la educación religiosa que necesitamos. Como muy rápido vamos a volver al presente. Para que ustedes conozcan, en Costa Rica el Estado es confesional. Según el artículo 75, se garantiza la libertad de culto. Sin embargo, la religión del Estado es la católica, según establece la Constitución Política de Costa Rica. Esta discusión se ha venido postergando. Hay propuestas de Estado laico muy importantes, valiosas, que deben discutirse, sin embargo, pues están por ahí engavetadas y deben, creo que está pendiente esa discusión. Continuando con el presente, es importante entender que se ofrece educación religiosa a todas las personas, estudiantes, excepto a los hijos de los padres que soliciten la exclusión. Entonces, la educación religiosa es para todos y todas, excepto para aquellos que envíen una carta expresa solicitando que no se reciba educación religiosa, ¿verdad? Es muy importante que ustedes también lo conozcan. Hoy día, después del 2010, las personas docentes son nombradas por un órgano estatal laico, que no considera, o al menos no debería considerar, la confesionalidad religiosa de las personas candidatas, como era común antes del 2010. Esto con base en principios constitucionales de libertad de culto e independencia del Estado en temas educativos. Eso es importante considerarlo. Sin embargo, hay grupos que impulsan nuevamente un retroceso, ¿verdad? Que se vuelva al tema que mencionaba Tatiana sobre idoneidad moral, inclusive documentos oficiales que respalden a una persona en el ejercicio de la educación religiosa, aunque no tenga una preparación académica demostrada, ¿verdad? También es importante indicar que se utiliza un programa de estudios que debe ser actualizado. Es un programa redactado en la década de los 90 y que a pesar de ello permite, es como la percepción que tenemos desde la educación religiosa. Tengo 15 años de ejercer educación religiosa y permite, luego de un esfuerzo importante, permite un abordaje metodológico ecuménico, interreligioso e intercultural. Sin embargo, aquí hay una labor del docente. Es muy importante la actitud del... Perdón, ¿puedes sacar el micrófono? Se desactivó ahorita. ¿Por dónde quede, don Mario? No sé si... No, solo las últimas palabras. Ok, la última. Ok, muy bien, gracias, Mario. Entonces, decía que el programa hay que actualizarlo y que no hay consenso en las características de los nuevos programas. Pero creo que aquí lo que no es negociable es que se deben respetar los principios constitucionales, ¿verdad? Establecidos claramente en el marco jurídico costarricense. Voy a referirme a los desafíos y creo que es importante destacar que un desafío consiste en una reforma constitucional del artículo 1, lo primero, en el cual se establece que Costa Rica es una república
pluricultural y multiétnica. Esto implica la necesidad de que la educación religiosa sea coherente con esto. No puede estar como fuera de sintonía con este principio constitucional. Y así se consolida el derecho a la diversidad religiosa sin privilegiar ninguna institución, ¿verdad? Otro desafío con vistas al futuro de la educación religiosa es que se basa en 3 tensiones que yo quiero, pues si me permiten proponerlas aquí frente a ustedes. Son 3 tensiones que establecen o que presentan un desafío a la educación religiosa. Creo que en Costa Rica es una tensión política, una tensión económica y una tensión cultural. Vamos a hablar de la política, la tensión política que creo que desafía la educación religiosa. Y es un conservadurismo o neoconservadurismo político impulsado por grupos religiosos. ¿Verdad? Entonces, el tema religioso ya no es solo un tema de lo privado, es un tema que se discute en lo público, incluso grupos desde su confesionalidad se postulan para obtener, puestos de poder, de decisión en el gobierno costarricense. También instituciones históricas que se resisten a ceder parte de la cuota de poder sostenida por siglos. Asimismo, agrupaciones políticas que no consideran, hablando del otro extremo, que no consideran apropiado que exista una asignatura denominada educación religiosa. Es la primera tensión, la tensión política. La tensión económica, una tensión, o sea, es como, cuando hablo de tensión, hablo de algo que está generando un conflicto. Bueno, es que no llega a ser conflicto, es una situación límite que afecta de alguna manera la educación religiosa. Cuando hablamos de la tensión económica, me refiero a que la educación es vista por algunos grupos como mercancía, que se reduce a la formación técnica y busca prescindir de disciplinas artísticas, espirituales y puramente académicas. Se debe formar personas colaboradoras, según esta visión, empleados, empleadas, y se pierde de vista la integralidad del ser humano. Eso sería una tensión económica. Y la tensión cultural creo que es fundamental entenderla y dejarnos cuestionar por esa tensión cultural. Es una tensión entre lo auténtico y lo ajeno, a lo que me refería al inicio de esta exposición. Lo religioso como parte de la cultura es un tema en el que se aprecia lo propio como parte de un menú religioso de prácticas diversas y de redes sociales tecnológicas que ponen a la vista y a la mano una paleta de información que debe ser analizada con criterios racionales. Y en esto yo creo que las poblaciones juveniles y en etapa de niñez tal vez nos llevan una delantera, tienen más a mano toda esa información. Y nosotros como profesores, profesoras de educación religiosa, creo que tenemos la tarea de demostrar que se puede escuchar, no solamente hablar, sino escuchar a estas poblaciones juveniles y en etapa de niñez. Y cierro con una frase de Paulo Freire, agradeciéndoles profundamente la oportunidad de expresar esas palabras. Aceptar, abro comillas, aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Muchísimas gracias y pues continuemos con este coloquio. Jonathan, gracias a ti por esta exposición sobre el querido país de Costa Rica, la educación religiosa en este país. Estemos atentos entonces a las preguntas, a los comentarios que pueda haber por ahora en el chat, luego en la conversación. Hay alguien que también pide tu correo electrónico, tú mirarás si lo mandas por el interno o si lo haces para todo el mundo. Gracias de nuevo por la exposición. Bueno, esta mesa ha estado muy equilibrada en las voces en cuanto a género. Abrió la mesa una mujer, tuvimos 2 intervenciones de 2 hombres, ahora cierra la mesa una mujer. En este caso, Ulrike Salant. Ella es doctora en teología, es investigadora asociada del Instituto de Filosofía y Teología de la Universidad Pedagógica de Heidelberg. Además es profesora de la Universidad de Ruhr
Tiene una licenciatura en pedagogía, una maestría en filosofía y es pastora. Vivió en Perú entre el año 2002 y el año 2014 y estuvo trabajando en el campo de la educación, específicamente en el mundo de la escuela. Hizo una investigación de campo, incluso para su disertación doctoral, sobre el pentecostalismo en este país, en Perú. Sin embargo, debemos decir que Ulrike está conectada desde Alemania. Así que buenas tardes aquí en Costa Rica, buenas noches allá en Alemania. Ulrike, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar el tiempo en este coloquio y por enriquecernos sobre lo que es tu visión de la educación religiosa en el hermano país de Perú. Tienes la palabra a partir de este momento. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, José Luis, y también a todos los presentes por esta oportunidad. Es realmente un honor para mí de poder tener el permiso, la invitación para poder hablar aquí con ustedes. Y bueno, siendo yo la final, seguramente muchos de ustedes o algunos ya están un poco cansados. Lo voy a hacer, tratar de estar realmente en los 15 minutos. Y bueno, al principio quisiera aclarar realmente lo que ya le escuché en la presentación. Yo siendo alemana, lo que yo podría ofrecer en los 15 minutos es sinceramente, y eso tengo que, digamos, enfocar y mencionar claramente una perspectiva extranjera al tema. Es decir, que a pesar que yo he vivido 14 años en el Perú, no quiere decir que ya tengo una perspectiva como una persona peruana, sino más bien siendo yo alemana, tengo esta, digamos, perspectiva todavía. Y escuchando a los hablantes anteriores, sinceramente mi perspectiva es mucho más limitada. Y como ya José Luis ha anunciado, yo realicé un trabajo de tesis en la Universidad Católica de Lima en el año 2010 sobre la educación religiosa en el Perú, un trabajo de, digamos, de un acercamiento empírico. Y lo que voy a hablar en los siguientes minutos parte de este trabajo y también de mis experiencias siendo yo docente en teología en Perú también y pastora ordenada de la Iglesia Luterana Peruana. Y he trabajado mucho tiempo en los sectores digamos, alrededores de la ciudad de Lima. Bueno, en cuanto a mi motivación de hacer un tesis, una reflexión, un análisis, una investigación sobre la educación religiosa en el Perú, fue por la propia experiencia que yo como teóloga he tenido y elaborado en espacios formativos del país. Y eso fomentó una necesidad de un análisis de la realidad de la educación religiosa. Y aquí, con este trabajo, se pretende contribuir con el proceso de concientización acerca del desarrollo del sistema educativo religioso peruano, acorde a los tiempos contemporáneos y a un proceso que permite el cambio y la innovación. A continuación, voy a compartir con usted mi pantalla. Muy bien. Entonces voy a presentar primeramente lo que he trabajado en mi tesis. El tema de la tesis fue el curso de religión en la educación escolar de Perú, un análisis crítico y una propuesta innovadora. Mi tesis se divide en 3 partes. Bueno, como ya ustedes saben, un marco teórico y luego el diseño de investigación y, como ya mencioné, una propuesta del curso de religión, una propuesta nueva, innovadora. El marco teórico se distingue en 2 capítulos, el contexto peruano en el siglo XXI y también capítulo 2 en los nuevos desafíos para la educación religiosa. Y ahí, como ya marqué o he marcado en el color amarillo,
muy importante es obviamente el enfoque en el contexto socio-religioso, los aspectos de la migración religiosa y sobre todo los cambios que el nuevo mapa religioso cristiano en América Latina nos brinda. Es decir, eso ya fue mencionado anteriormente, creo de Jonathan y de otros, el nacimiento de las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas en el Perú y en otros países del continente. Bueno, el planteamiento implica realmente un acercamiento empírico, pero antes de ello yo he enfocado en el capítulo 2 un análisis filosófico en el cual yo parto del concepto socrático, de la metodología del diálogo de Sócrates y apunto a una competencia principal, según mi punto de vista como educadora, en la comunicación. Luego, como ya mencioné en el parte 2, en el capítulo 3, explico la investigación del campo que se divide en dos partes, que ya luego se ve, es decir, yo trato de investigar o enfoco el curso de religión con el enfoque católico o confesional católico, tanto en los profesores como también en el diseño curricular nacional. Es decir, lo que he tratado en mi trabajo fue una investigación tanto de lo teórico, es decir, del planteamiento teórico, como también viendo a una muestra de colegios, tanto estatales como privados, cómo se ve la realidad misma. Y mi muestra o mi enfoque fue para concretizar el curso de religión en la cuarta secundaria, pero creo que ya estos resultados hasta un cierto punto sean también o tienen también un significado más allá del curso de la religión en la cuarta secundaria. Bueno, y en la tercera parte del trabajo he dado entonces, en base de mis resultados, una propuesta de un curso innovador que implica una fundamentación del nuevo curso, motivos objetivos y sobre todo las respuestas a los nuevos desafíos. Y de ahí ya el análisis del curso en la tensión entre la diversidad sociocultural y la innovación pedagógica, como también el planteamiento educativo curricular y el sistema de evaluación. Vamos esos puntos ahora en lo siguiente, especificar un poco más. Mi hipótesis de la investigación fue que el sistema educativo peruano no ha planteado los cambios necesarios en el curso de religión, en el diseño nacional curricular, para poder actualizar la formación religiosa escolar en cuanto o en coherencia con el proyecto educativo nacional hasta o de 2021, lo que usted puede ver aquí en pantalla. Quiero resaltar aquí los objetivos, sobre todo el objetivo 1, el objetivo 3 y 6, que yo en mi investigación he enfocado preguntando, mejor dicho, cuestionando si el curso de religión como está ahora, en 2010, está enfocado si realmente podría o puede cumplir con estos objetivos generales del proyecto educativo nacional. Es decir, el objetivo 1 dice oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Objetivo 3, maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Y el objetivo 6, una sociedad que educa a sus ciudadanos y los
compromete con su comunidad. Es decir, ahí ya fue mi cuestionamiento, digamos. Bueno, el índice se ve en una manera gráfica de tal manera que yo prácticamente me acerqué empíricamente viendo al contexto peruano en el siglo XXI y enfocaron los aspectos de la postmodernidad y de la diversidad. Luego, en un segundo momento, investigué o observé el contexto socio-religioso cultural, enfocándome en los aspectos del valor religioso, de la pluralidad y diversidad y de la dimensión política, que ya creo que Jonathan ya también mencionó en sus palabras. Y de allí, partiendo de estas observaciones, digamos, históricas y del contexto en la actualidad, me enfoqué, punto 3, en los desafíos de la educación religiosa partiendo de mis cuestionamientos al curso de religión, como ya mencioné antes, en la cuarta, ¿no? En el trabajo empírico del campo en la cuarta secundaria. Mi propuesta enfoca que el curso que podría al futuro cumplir con los desafíos de la educación religiosa en un contexto con las características mencionadas es la competencia de la comunicación. Lo planteo a través de la comprensión, y la comprensión implica una comprensión de la historia de la religión, de lo global y de lo local. Es decir, como Tatiana mencionó, la palabra localidad, a eso se apunta. Es decir, que ya hay un espacio en el cual el alumno podría realmente recibir informaciones globales de su continente, de su país y del mundo, y también relacionar, vincularlo con su realidad local. Y luego, teniendo ello, ya la segunda dimensión sería que en relación con aquel contexto, con este conocimiento, con esta comprensión global, se podría desarrollar su propia identidad religiosa, es decir, la dimensión personal. Y ambos aspectos llevan prácticamente a una posibilidad de una formación ética a través de la educación religiosa, apuntando ahora, digamos, del panorama gráfico a los puntos más de cerca. Mi español creo que ya no está tan bueno, pero en fin, espero que ustedes me entienden. Es decir, el contexto peruano en el siglo XXI, ahí hay el aspecto de la postmodernidad. Yo creo, en mi opinión, que la postmodernidad que se observa en el país es una posición de la modernidad, como yo, siendo alemana, europea, lo podría definirlo aquí en mi contexto, sino más bien, como dice el historiador Juan Fonseca, de una lucha, de una respuesta, de una resistencia en medio de un contexto de desesperanza. Es decir, más bien se trata de una búsqueda de gente, de partes de la población, de búsqueda de una vida mejor, y que por la, digamos, por la llegada del campo a la ciudad, se trata que prácticamente se constituye una coexistencia de diversidades, y que estas diversidades, este fenómeno de la diversidad se convierte en el fundamento de la vida. Juan Fonseca dice, el mencionado historiador,
voy a citar, el problema fue que después de las élites modernizadoras quisieron implementarla basando se refiere a la modernidad, basándose en modelos ideales europeos y no en la compleja realidad. Y más adelante dice que en cuanto a la búsqueda de una vida mejor, para muchos fue la recuperación de sus valores propios y sus culturas locales, es decir, buscando en la ciudad, en los alrededores, en la capital, tratando de mantener sus propias culturas locales que habían traído desde el campo hacia la capital en la búsqueda de una vida mejor. En cuanto al aspecto de la diversidad, en pocas palabras, se podría decir que ya aquí hay una cierta, ¿cómo se dice?, oposición o una relación que se ve contradictoria, que por un lado sí hablamos de Perú, de un sistema democrático, pero al otro lado tenemos un mundo muy diverso, mundos diversos, realidades muy diversas, culturas muy diversas dentro de la cultura peruana, que en ninguna manera pueden participar, digamos, en un sentido de igualdad a la sociedad y tienen, digamos, una participación de igualdad en cuestiones políticas sociales. Por lo tanto, tenemos en ciertos sectores de la población una alta informalidad, poca institucionalidad, un alto grado de analfabetismo y una ausencia de vínculos comunicativos. Más bien se puede hablar, con palabras de Matos Mar, de una desvinculación hasta una cierta exclusión en la sociedad. Y eso, ya lo mencioné anteriormente, sobre todo debido a las migraciones o el fenómeno migratorio. Y lo que Matos Mar, el mencionado sociólogo, ya menciona sobre la actitud del Estado es lo siguiente. Él dice, el Estado no buscó el diálogo, no intentó hacer ciudadanos a sus integrantes, no entendió el gran cambio, ni se planteó un proyecto nacional que respondería al proceso de la transformación en marcha. No intenta o intentó crear un Estado moderno adecuado a la realidad y requerimientos del país heterogéneo, pluricultural y multilingüe que los sectores populares demandaban con su presencia. Hasta aquí, en pocas palabras, según el primer punto. Luego, en breves palabras, el contexto socio-religioso cultural, que también ya fue mencionado de personas que han presentado anteriormente. Lo que se ve en el contexto, en la cultura peruana, que hay un valor muy importante en cuanto a la dimensión de la religiosidad. La religión es importante, es el vehículo principal de la cultura, mejor dicho, de las diferentes culturas dentro de la cultura peruana. Y eso es obviamente, como ya lo hemos mencionado en diferentes ponencias en otros países latinoamericanos, sinceramente no la cultura que han traído los españoles, sino más bien culturas precoloniales también. Se habla de una variedad cultural y de diversas manifestaciones, por lo tanto, de lo trascendente. Por lo tanto, de una perspectiva o también con enfoque en, digamos, en la parte del cristianismo, de la cristiandad, de la fe cristiana, se puede hablar con la vista en el siglo XX a un cambio
Este cambio, según mi punto de vista, ya se ha empezado con mayor, digamos, implicaciones visibles desde la conferencia de Edimburgo en el año 1910, donde prácticamente el desarrollo de la presencia evangélica ya tenía, según mi punto de vista, su punto de partida, estableciendo su presencia no solamente en Perú, sino también en otros países latinoamericanos, su presencia en los concilios en Panamá, 1916, en Montevideo, 1924 y en Habana, 1929. Y también lo fue mencionado, el mapa ha cambiado por la diversidad que se ha creado dentro del campo evangélico debido al crecimiento del fenómeno religioso del pentecostalismo. Y de ahí lo he traído solamente para visualizar los cambios que se ha dado desde el año 1999 hasta 2017, la pérdida, digamos, de la membresía en la Iglesia Católica, es decir, un cambio del monopolio, se dice, de la Iglesia Católica Romana y proporcionalmente el aumento en las iglesias evangélicas. Y se nota en la siguiente tabla, las fechas más actuales que tengo son del año 2017, si no me equivoco, donde usted puede ver los diferentes cambios en la membresía en la Iglesia Católica Romana en los diferentes países en América Latina. Y en el Perú ya se ve que todavía hay una mayoría de los católicos, pero sí que ya los protestantes, las iglesias protestantes evangélicas y especialmente del corte pentecostal han ya aumentado significativamente. Vamos regresando al tercer aspecto de la política. Según mi punto de vista, es que los cambios en el mapa religioso, especialmente en cuanto a la vista al mundo, al contexto evangélico, ya se han cambiado cambios en cuanto a y eso también creo que Jonathan lo ha mencionado, que ya se ve que la religión y los evangélicos ya han tratado de ser agentes más activos en el mundo político. Bueno, de ahí ya se necesita ahora más tiempo para enfocarme en este punto un poco más en detalle, pero sí importante aquí es que obviamente la religión y por lo tanto el ser religioso, el ser humano religioso ya es más como, digamos, una cuestión de una fe personal, sino más bien la dimensión material, económico, ya que he mencionado, y también la dimensión social y espiritual en su conjunto, en su relación, tiene un valor integrador. Punto. Por lo tanto, ya voy a finalizar. Ahora, de ese trasfondo que ya he investigado, para mí, vuelvo a repetir, es importante que ya el curso, y no solamente el curso en los colegios, pero bueno, eso fue el enfoque en mi trabajo, sino la educación y la formación religiosa en el país debe apuntar a esos aspectos que ya he mencionado anteriormente, que se requiere en cuanto a los cambios que ya he tratado así brevemente, solamente tocado, que ya se trata una enseñanza, una educación que parte de esta comprensión global, global, para permitir al ser humano, al alumno, pero también al adulto, prácticamente un desarrollo de una identidad religiosa dinámica en la cual
él puede partir de una información mayor que se ha dado y discutir, debatir y decidir su camino religioso. Bueno, y de ahí yo menciono realmente para finalizar los desafíos de la educación religiosa en 5 aspectos finales. Creo que ya los desafíos se pueden resumir de tal forma. Se trata de formar seres humanos con comprensión global de su propia historia cultural religiosa y la de los demás para poder desarrollar una identidad propia. Es decir, primeramente la comprensión global, luego partiendo de ello, desarrollar una identidad propia capaz de participar como agentes activos, dimensión política. Para mí lo político también es micro, no solamente de la gran política macro, sino también lo político social, en el proceso ético religioso hacia una convivencia pacífica en medio de la diversidad cultural religiosa contemporánea. Para formar ciudadanos con identidad cultural propia, conscientes de su pasado y de su presente, debemos informar acerca de la situación religiosa real del país. Es más, exclusivamente de esta manera, a través de identificar y analizar informaciones sobre la realidad cultural religiosa, el ser humano recibirá las herramientas para una futura decisión y opción religiosa. Está comprobado, creo yo, que fue impuesta por una enseñanza doctrinal exclusivista, descontextualizada, de carácter catequista, no tiene profundidad y menos duración en la vida humana. La educación religiosa debe vincular, entonces, según mi punto de vista, la dimensión global con la dimensión personal de los seres humanos, de tal manera que se prepare la ciudadanía para una vida digna y ética en medio de la diversidad sociocultural y religiosa. La convivencia aquí se logra entonces por la comprensión del contexto, por un lado, y la propia ubicación y o relación del ciudadano, de la ciudadana en el contexto. Es decir, de esto se trata, de la comunicación del ser humano con el contexto en el cual vive, tanto con el contexto y obviamente con la gente dentro del contexto. Es aquí donde la información global y la reflexión personal crean el espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje guiado y orientado por los objetivos educativos del país que he mencionado anteriormente en este proyecto 2021. Bueno, aquí voy a terminar, pero quiero mencionar 2 cositas terminando esta pantalla, esta pantalla, esta presentación. Creo que mi propuesta innovadora quiere o partió desde mi resultado de mi investigación, que por un lado hay la necesidad de una apertura frente a la diversidad y pluralidad que yo he tratado de esposar, y por otro lado de una metodología pedagógica que marcha juntos. Y mi resultado de mi investigación empírica fue que prácticamente, y eso ya fue mencionado, y esa es mi preocupación principal de ello, que los profesores y docentes que yo he trabajado, entrevistado con encuestas, prácticamente en su mayoría no tiene la apertura frente a la diversidad y pluralidad, y también hay una cierta limitación en la formación que ya en otras ponencias ya fue mencionado. Bueno, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias. Fue un honor de compartir con ustedes. Ya creo que ya estoy fuera del tiempo. Gracias.